Vamos a hacer una pequeña reflexión que estoy seguro que te va a impactar. Y es que visualiza, regresa o proyéctate en el momento en que te despiertas por la mañana, te diriges al baño y te miras, te ves frente al espejo. Quizá no te reconozcas, quizá te guste o no lo que ves, pero acto seguido sigues o te aseas, te vistes y miras si te queda bien la ropa y sigues con tu día. ¿Cuántas veces te miras al espejo y tienes la certeza de reconocer el 100% de tu ser? ¿O cuántas veces tienes la confianza de verte en el espejo y confiar en que esa persona es totalmente transparente o sigue siendo la misma y será la misma que lo va a ser mañana? Y es que muchas veces no nos reconocemos delante del espejo porque de hecho nunca nos hemos visto a través del espejo. Siempre la imagen que se proyecta a través del espejo es una modificación de la realidad. Nos vemos invertidos, pero no es la imagen real, ¿no? La izquierda del espejo lo vemos nosotros como si fuera la derecha, ¿no? Es impresionante porque esto nos hace reflexionar en que nunca nos vemos realmente. Siempre nos vemos a nosotros mismos a través de una representación, de una imagen o de un espejo o de la opinión de algo externo. Esto es el concepto de la sombra del ser, aquella parte que se nos oculta, porque cuando nosotros miramos directamente el sol, la sombra queda detrás, y cuando te giras para ver la sombra, el sol luego desaparece y no lo puedes ver. No puedes ver tu sombra y el sol al mismo tiempo, a no ser que pasara algo muy raro o muy paranormal, diríamos. Esto representa claramente la paradoja del autoconocimiento. Cuando nos acercamos a la fuente de luz, la sombra se esconde. Esto se sabe desde hace muchísimo tiempo. Actualmente Saul MacLeod, en un artículo de Simply Psychology, nos habla de que realmente solo percibimos conscientemente el 3% de toda nuestra actividad cerebral, es decir, nuestra conciencia ocupa solamente el 3%. Todo lo demás, todos los otros pensamientos, todo el otro lenguaje, todo ocurre al margen, ¿no? Ocurre en la sombra, en esa parte que desconocemos o que no puedes ver de ti mismo, ¿no? De nosotros mismos. Antiguamente se han hecho muchos estudios sobre la sombra del ser, sobre esa mente inconsciente, ¿no? Aquello que no vemos. Desde Paracelso, los alquimistas, ellos ya sabían que había una sustancia invisible en el ser o algo dentro de la cáscara del huevo, ¿no? Pero al fin y al cabo, cuando existe el huevo, no podemos ver lo que hay dentro, ¿no? Si vemos lo que hay dentro del huevo es porque ya lo hemos roto, ¿no? O de alguna manera hemos podido penetrar en la cáscara. Y luego esa cáscara o la forma del huevo carece de su función porque es precisamente proteger lo que hay dentro y ya ha sido penetrado, ¿no? Los egipcios, antes de Paracelso y de los alquimistas, nos hablaban del Sheut. El Sheut es la sombra. También hace referencia a las esculturas o a las estatuas de los faraones. Pero en definitiva los egipcios propusieron ya esta filosofía, ¿no? De entender que hay siempre la sombra del ser, aquello que no se ve o aquello que nos persigue y que es de alguna manera lo que se oculta en la conciencia. Para los egipcios el Ka o el alma, el ser más bien se divide en varias partes, ¿no? Una parte es el alma o el Ka, que sería como la consciencia, aquello que nos da la luz. Sin embargo, hay otra parte que es el Sheut, ¿no? Que es lo que hablamos, lo que es de alguna forma oscuro, lo que se oculta de nuestra vista, ¿no? Es impresionante. Hay sobre todo muchos estudios ya que han ido evolucionando a partir de este concepto
y han trabajado la sombra o la han desarrollado sobre todo en el área de la psicología o la filosofía. Tenemos, por ejemplo, es un nombre difícil, por eso lo he apuntado, Friedenberg y Silverman en el año 2015, que hacen este estudio, ¿no? en donde concluyen a partir de toda la documentación. También hay estudios de Wilhelm Wundt, que fue como el primer psicólogo propiamente dicho en crear un laboratorio de psicología para estudiar la mente humana, que la mente es la suma de procesos cognitivos. Tenemos el pensamiento, tenemos la memoria, tenemos el lenguaje, tenemos la atención, ¿no? Hay varias sumas, ¿no? Como los egipcios que dividían el ser en varias partes. Los científicos, neurocientíficos, siguen la misma tendencia, ¿no? Está claro que el ser, el alma, la psique, la mente, el cerebro, está dividido en partes. Friedrich Schelling nos habla de que el alma tiene dos partes, ¿no? Como una moneda que tiene dos caras, una opuesta a la otra, una cara y una cruz, nunca van a poderse encontrar una con la otra. Pero es hoy en día que adquiere relativa importancia este asunto, ¿no? Porque nos estamos sumiendo cada vez más a merced del racionalismo. Cada vez el mundo quiere las cosas más claras, quiere las cosas más transparentes, quiere las cosas más certeras, ¿no? Quiere certezas, quiere razón. Sin embargo, ¿qué pasa cuando miramos directamente el sol y nos obsesionamos con la luz del sol? Que la sombra queda detrás. Cuanto más fuerte es la luz del sol, más densa y más oscura es la sombra que proyectamos detrás. Lo que pasa que nadie quiere mirar detrás, ¿no? Es donde se esconde el monstruo que nos acecha, donde se esconde el monstruo del tiempo que nos persigue, el monstruo del fracaso, el monstruo de las culpas que nos persiguen y nos amenazan muchas veces, ¿no? A nivel inconsciente incluso. Todos estos miedos, todas estas experiencias pasadas que nos han afectado, que nos moldean el presente, sobre todo el futuro, todo esto forma parte de nuestra sombra, de nuestra mente inconsciente. Y es precisamente lo que popularmente, según las tendencias académicas incluso y personales, en la sociedad del siglo XXI, es lo que más nos afecta, ¿no? Huir de los monstruos, ¿no? No nos afectaría tanto negativamente, pero sí que es como el gran tema del siglo, ¿no? ¿Quién se atreve a ver verdaderamente el monstruo sin culpar a los demás, sin hacer caso a todo este ruido informativo masificado, sin enfrentarnos, sin dividirnos? ¿Quién es el personaje que se atreve a mirar dentro y a enfrentarse a su propia sombra? Eso cuesta realmente. Creo que incluso si somos realmente críticos, no es algo del siglo XXI, sino es algo que viene persiguiéndose durante toda la historia, y las mitologías nos lo han venido contando, ¿no? Ya desde Egipto con el Sheut. Es por eso que muchas veces da miedo entrar y penetrar en uno mismo, ¿no? Y ahí, pues, ante tal vulnerabilidad, proyectamos ese miedo nuestro, esa vergüenza, esa culpa que a veces sentimos como nuestra, como defensa, la proyectamos con el mundo, ¿no? Y luego es el mundo lo que culpamos, es el mundo lo terrible, es el mundo aquello pésimo y tan negativo. Sin embargo, así vivimos, ¿no? Realmente esto lo acepta la ciencia. Hay el 97% de toda nuestra información que desconocemos, porque de alguna manera quien experimenta el mundo de forma inmediata es uno mismo. Yo puedo ser uno mismo, pero es que tú también eres uno mismo, y él o el otro, ¿no? Aquello que parece a veces lo culpable también es uno mismo, ¿no? Todos somos uno mismo. Y nos damos cuenta de que no hay tal verdad universal, que no hay tal realidad. Por eso a veces culpar carece de sentido, ¿no? Si uno no es crítico con uno mismo y no puede penetrar en su propia
forma de ver las cosas, o si uno no puede comprenderse, realmente verse en el espejo y decir, ¡guau! Reconozco, ¿no? Aunque esté invertido, aunque sea hoy distinto a mañana, pues porque me afeito, porque tengo buena cara o tengo mala cara, todo puede ser. ¿Qué es lo que sucede, no? Nos comprendemos y yo creo que eso es esencialmente importante, comprendernos para entender que en la sombra se esconde la respuesta a todas nuestras dudas, a todos nuestros miedos e incluso a los objetos de nuestro odio y nuestras inquietudes. Por eso hago este vídeo para reflexionar sobre el momento en que alguien decide verse a sí mismo, ¿no? Despejar esa neblina que hay en el mundo, porque si el mundo está formado por personalidades individuales, de la misma forma que Sigmund Freud ya predijo el inconsciente, o bueno, lo estudió, Carl Gustav Jung habló de este inconsciente colectivo, existe la sombra colectiva. Obviamente. Entonces, es importante, por no caer atrapados en esta sombra colectiva, poder discernir lo que es la propia sombra. Y así toda esta nube de oscuridad que se forma alrededor de este mito, de este miedo, de esta culpa, desaparece. Y luego sí estamos preparados para descubrir la auténtica verdad, la verdad detrás de la sombra y nuestra propia esencia. Hasta pronto.